¿Qué pasa, mis turquitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Para quien no me conoce, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Sebastián y mi propósito es ayudarte a conocer todo lo relacionado con la carrera de ingeniería comercial, amigos. Bueno, mis queridos turquitos, en el video del día de hoy me gustaría hacer un resumen un poquito de todo lo que hemos ido hablando de la carrera de ingeniería comercial, específicamente con lo que tiene que ver con qué es lo que yo necesito para poder aprobar o para poder titularme de ingeniero comercial. Así que sin nada más que agregar, comenzamos con el video del día de hoy. Bueno, mis turquitos, esto es sumamente importante conocer esto porque esto te va a ir indicando las estrategias para poder ir aprobando. Si bien toda la universidad te lo tiene todo predeterminado, te viene dicho diciendo que los principales requisitos para poder aprobar o para poder titularte son aprobar todos tus cursos, aprobar toda tu práctica, aprobar tu tesis y tu examen de título, tener una cantidad mínima de crédito aprobado y tener otro tipo de requisitos según cada universidad. Hay universidades que te piden título, práctica y tesis, hay otros que te piden solo práctica, otros que te piden solo examen de título, otros que te piden solo tesis, otros que te piden práctica y título, práctica y tesis y título, y así sucesivamente. ¿Va a variar en cada universidad? Sí, pero más que nada esto se basa a grandes rasgos. Lo más importante que tienen que tener claro son los ramos que van teniendo requisitos con los adelante para no irse atrasando, y los otros ramos que no tienen ningún requisito, que no te abren ningún requisito para un ramo siguiente, ir jugando. Yo, por ejemplo, los primeros 2 años tomé todo como corresponde porque no cachaba esta maña, y después del tercero, cuarto, quinto se me facilitó todo porque en tercer año iba tomando sí o sí todos los cursos que me abrían ramos para el siguiente semestre, y después veía qué otros cursos le iba agregando o qué otros cursos iba quitando. ¿Por qué? Porque mi malla académica era como muchos ramos al principio y pocos ramos al final. Entonces, ¿qué hice? Los primeros 2 años tomé muchos ramos, me fue como el asco, tenía en rastro mío 3, 9, 5, puros 4. ¿Por qué? Porque era mucha sobrecarga, y eso de más que nada se entiende porque era el colador de la universidad, tanto para las personas que se iban atrasando, por otro lado para los que iban desertando de la universidad o los que se cambiaban de. Entonces al final entraban 800 alumnos y se terminaban titulando 100 alumnos como corresponde, el resto a través de los otros centros. Así que nada, pues, los primeros 2 años tomé los ramos como corresponde, me fue como el ajo. Después al final del segundo año me di cuenta de esta mañita, entonces tercer, cuarto y quinto año empecé a distribuir todos estos ramos que tengo así, que eran muchos, eran 7 ramos el primer semestre del tercer año, 7 ramos el segundo semestre del tercer año, 6 ramos, 5 ramos y 4 ramos creo que eran. Los dividí como en 6, 5 ramos cada semestre por año. A eso le agregué unos 2 veranos que tuve que agregar unos 4 ramos más. Con eso ya pude sacar mi carrera como corresponde, bajé la carga, subí mis notas y terminé usando la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de años que lo que me recomendaba la universidad. Esa fue una estrategia que no pocos conocen, que no muchos saben, que pocos conocen, y son cosas que te van a ir ayudando, que te van a ir mejorando. Son pequeños detalles que marcan la diferencia. O sea, de pasar a 4, a promedio 5, 7 creo que salí, me marcó mucho la diferencia. O sea, prácticamente con esa pequeña maña de pasar a tener promedio 4 a tener promedio 6. Eso, turquitos, con respecto a los ramos. Con respecto a las prácticas, yo la verdad es que tienen 2 modalidades: buscar una práctica para tener buena nota, o buscar una práctica que puedan aprender, o buscar una práctica que les sirva para poder tener su primera experiencia de trabajo. Yo les recomiendo que sea una práctica que esté ad hoc a lo que quieran aprender, que les enseñen mucho y que sea el trampolín para poder tener su primer trabajo, porque si hacen un buen desempeño laboral o en la práctica, los van a contratar en su primer trabajo y también les van a poner muy buena nota para lo que es la malla curricular. Eso también les va a abrir puertas para lo que es títulos, porque tener buenas notas y tener un buen currículum es lo que te haría para las becas, en los postítulos, en los magísteres. ¿Qué más? En cuanto a la tesis, a mí no me tocó tesis, así que no sé muy bien lo que es hacer una tesis, no la hice. Me tocó hacerla en el colegio, más que nada una investigación. Eso tiene que, por lo que he visto y por lo que me comentan mis amigos, tiene que ver mucho con asesorarse bien con el profesor guía, ir trabajando constante, ir avanzar siempre de a poquito, porque si uno deja todo para el final o toda última hora, nunca la vaya a hacer. Tener siempre esa fuerza mental para ir haciéndolo, porque llega un punto al final que ya te queda la nada misma y empecé a estirar el chicle y te da miedo, etc. Así que desde el nomás, mejor como aprender, es como ir aprendiendo en el camino. Mejor caerse intentándolo que nunca intentarlo y nunca caerse. Para el examen de título, yo por lo menos les recomiendo ser estratégicos para estudiar. A mí me tocaron 4 exámenes de título: finanzas, marketing, recursos humanos y administración, que era administración y contabilidad. Mis exámenes eran de 2 preguntas cada uno, donde me preguntaban una parte de marketing, por ejemplo, marketing 1, otra parte de marketing 2, finanzas 1, finanzas 2, administración 1, administración 2.
Así que lo primero que hice para poder practicar o para poder ver este tipo de preguntas era entender lo que me están preguntando, cuál era el fin de esto y cómo se basaba la estructura. O sea, por ejemplo, a nosotros nos explicaban que les gustaba que fuese conciso, preciso y bien, que te la jugué al tiro por uno y que fundamentís por otro. Entonces empecé a ver cuáles eran primero partí por los exámenes que grabo anteriores para ver cuáles eran las preguntas que más se repiten. Entonces así o sí la tenía que grabar. Después, cómo se respondía a los tipos de preguntas. O sea, pasaba con sí, no, o afirmativo, relativo o lo que sea. Explico el término tecnicismo, que es lo que más les gusta, conciso y preciso, no más de 5 líneas y fundamental por qué. Y es lo clave porque puede ser que no te estén preguntando eso o que quieran otro tipo de respuesta, pero si está bien fundamentado, te deberían poner. Ir entendiendo cuál es la estructura de los puntajes. Si pone esto, 5 puntos. Si pone esto otro, 6 puntos. Si responde así, 10 puntos. Si responde todo esto, 30 puntos. Esas cositas van sumando porque al igual que como existen los tipos de costo hormiga, también existen los beneficios de hormiga que van sumando poquito. Estoy haciendo una bola de nieve de beneficios. Por lo menos en lo que es el examen de matemática, o sea, los cursos de matemática era así, por plantear ya me daban 10 puntos, los 10 puntos eran 10 puntos asegurados, más 10 tenía 30, o sea, yo tenía que sacar 10 puntos más y con 40 puntos tenía un 4. O sea que 30 puntos los tenía fácil si lo hacía bien y era solamente tener una buena estructura, una buena redacción sin saber de la mano. Después de ver todos los exámenes antiguos, entender cómo se responde, cuáles son las preguntas que más se entienden, ir haciendo un bosquejo, cómo puedo ir hilando toda la materia del curso. O sea, por ejemplo, hice como una especie de historia, pero no una historia, sino que es como un enlace de todo lo que tiene que ver con una consultoría de una empresa. Entonces, si yo vengo a una empresa, tengo diferentes áreas de consultoría. Una consultoría de administración, una consultoría de marketing, una consultoría de recursos humanos, una consultoría de finanzas. Y ir viendo eso, qué pasa si tengo que hacer esto, tengo que hacer estas cosas de finanzas. Si pasa todo otro, tengo que hacer estas cosas de marketing. Y ir viendo qué pasa en ciertos casos, tengo que aplicar ciertos conocimientos de marketing, ciertos conocimientos en el caso de administración y así, iba viendo diferente. Y así iba correlacionando todo. En el fondo, yo tuvimos cursos de consultoría donde tenía que hacer una consultoría de finanzas en marketing, otra consultoría. Y así fui hilando todo. Eso me sirvió mucho para poder ir haciendo la respuesta, para poder ir como estructurando el tipo de respuesta, estructurando el tipo de análisis. Es clave eso, entender que cada cosa por separado tiene su funcionamiento, pero ir viendo cómo se relaciona todo en conjunto, pues sacar una conclusión final. Al final, somos los doctores de la empresa, así que nos van a ir mostrando síntomas y en base a esos síntomas y a los procedimientos que nos enseñaron para poder hacer análisis, vamos a ir dando conclusiones y cuáles son los diferentes tipos de remedio o tratamientos que vamos a ir haciendo. Esos tratamientos pueden ser ligados a finanzas, ligados al recurso humano, ligados a la administración y contabilidad y ligados al marketing. Eso más que nada, estudié unos 2-3 meses antes, partí de a poco viendo pruebas pasadas, después partí viendo la materia, después las pruebas pasadas de los cursos, después la ayudantía y después me tiré a intentar hacer exámenes por mi cuenta, solo sin ver. Si no me sabía, iba leyendo la pauta, iba viendo en qué me caía, iba como yo auto poniéndome nota, auto revisándome lo que estaba bien y lo que estaba mal, y en base a eso entendiendo por qué estaba mal en esto o qué me faltó hacer, y ahí ir estudiando. Me pasó que yo hasta el último día, o sea, yo daba prueba un martes, el domingo, el lunes no me cargaba la materia y yo entendía que no entendía nada y seguí dándole hasta que, no sé, el martes, el lunes en la noche me cargó toda la materia y me fue bien y pasé todo el examen. También tiene que ver con estar confiado, estar fe, estar sereno. Tienes que ir trabajando esa arista, la arista del saber, la arista de lo espiritual y emocional, que no te maten las emociones y la confianza en emoción. Ir entendiendo que esto igual que un pendrive con una carga de imágenes va cargando 1%, 2%, 3%, 100%, 80%, 100%. Así que eso, mis queridos truquitos, espero que les haya gustado este pequeño consejito. Si es así, apoyenme con un like, suscríbanse, comenten ahí con otros consejos tienen ustedes para aprobar su examen de grado, qué otras cosas son importantes a saber, qué otras cosas hicieron, cuántas veces dieron su examen. Nos vemos en el siguiente video, mis queridos truquitos, que tengan una linda. Suscríbanse, like, compartan y comenten. Nos vemos.